Siempre es cuestionador para uno mismo la palabra, porque como seres humanos siempre vamos a tener una lucha constante con el pecado, con la tentación, con el día a día, porque estamos en este mundo y en este mundo eh, estamos propensos a, a caer, estamos propensos a que nuestra carne, la debilidad de la carne, nos arrastre, ¿no? Y eso es una lucha constante que siempre vamos a tener. Sin embargo, eh, el Señor, por su inmenso amor y por su inmensa gracia, nos ha permitido el discernimiento para poder diferenciar, y suena cliché, diferenciar lo bueno y lo malo. Se supone que ya todos tenemos la capacidad de hacerlo. Sin embargo, en el mundo espiritual es fuerte, es diferente. Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos titulado Raíces firmes, cuando la fe se nutre del entendimiento. Cuando la fe se nutre del entendimiento. Y quiero comenzar con una parábola, con una metáfora, con un ejercicio mental. Vamos a usar nuestra imaginación. Imaginémonos un muchacho pescador con mucha fe. Él sale todos los días a pescar al mediodía, porque en la mañana posiblemente está en su conuco, trabajando, labrando la tierra, y al mediodía él sale a pescar. Tira la atarraya una y otra vez y regresa a su casa con las redes vacías. Pero lo hace todos los días. Todos los días se para muy temprano, ordeña la vaca, ara su conuco, atiende su conuco y al mediodía sale a pescar. Y todos los días vuelve con su atarraya, con sus redes vacías a la casa. Sin embargo, él dice, yo tengo fe en que mañana lo voy a lograr. Y en mi constancia voy a lograr de verdad traer las redes llenas. Y así pasa los días, él sale a pescar, lanza las redes a la derecha, a la izquierda y no logra nada. Su fe era grande, inquebrantable, firme. Muy religiosamente volvía a hacer lo mismo. Hasta que un mediodía se consigue un viejo pescador que ya viene de regreso y le dice, he visto tu fe en lo constante que eres, lo perseverante que eres y lo sigues haciendo. Pero hay una gran diferencia entre fe y entendimiento. A esta hora, los peces se ocultan del sol. Buscan la sombra o lo profundo del agua para que el sol no les llegue. Tienes fe inquebrantable porque lo ha demostrado, le dice el viejo pescador, pero te falta el entendimiento, que es el que te va a decir dónde y a qué hora lanzar las redes. Desde ese momento ese pescador entendió, hizo cambios que le permitieron llenar las redes y llevar la pesca a su casa. Muchas veces a nosotros nos pasa algo similar. Lanzamos las redes todos los días, en oraciones, en decisiones, en pasos que damos, pero muchas veces lo hacemos sin entendimiento y nos frustramos. Muchas veces oramos por situaciones que estamos casi seguros que no van a suceder y esperamos un milagro. Y una fe sin
una visión clara cansa. Pero una fe que está basada en el entendimiento, esa fe sí da frutos. La fe es más que una emoción, es una decisión nutrida por el entendimiento. Cuando las raíces entienden el propósito, ese árbol no teme a la sequía. Por eso el nombre de la prédica de hoy. Entonces, muchas veces hemos creído sin comprender. Y podemos citar la postura de Tomás. Recordemos Santo Tomás en Juan 20:25. El punto de vista del apóstol, donde se creó la famosa fase de ver para creer. Y hasta algunos nos hemos tratado de juzgar su postura por su falta de fe, porque parecía que no era suficiente lo que le decían. Recordemos que ese momento de la resurrección y cuando Cristo aparece, Él fue el que se atrevió a decir, mira, para que yo no meta mi mano en la llaga, hasta que yo no vea su apertura, su herida, yo no lo voy a creer. Él necesitaba sentir. Era una necesidad de certeza sensorial. De esa manera, él podía aceptar, mira, si es verdad, el hombre resucitó. Quizás su fe se basaba en evidencias, pero quizás su duda puede ser un paso hacia una fe más profunda. Si esa duda lo lleva a revisar, investigar, profundizar, qué es lo que él quería. Pero hay que tener cuidado porque también la duda nos puede llevar a vacilar, a dudar, valga la redundancia. La duda nos puede llevar a otro lado. Sin embargo, en el caso de Tomás, esa duda lo llevó a querer afianzar su fe, algo así como que dice con hechos. Entonces, ¿qué pasa cuando la fe no se sostiene en una verdad revelada? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos nutra de su fe en el entendimiento espiritual. Vamos a orar entonces. Señor, Padre de la gloria, permite que tu palabra nos llene del entendimiento necesario para fortalecer nuestra fe. Sé tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Sé tú obrando, Señor, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, Padre bueno y amado, para poder entender todos los misterios que tú día a día nos has ido revelando. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor. Permítenos, Señor, romper los viejos esquemas del entendimiento para poder entender, Padre bueno y amado, tu verdad directa, sencilla y sin tantos adornos que le hemos puesto, creyendo que así te vamos a agradar. Sé tú obrando, Señor, sé tú tomando el control de nuestras vidas, de este momento, de este compartir, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos entonces a desglosar lo que hemos definido como fe y entendimiento en estos minutos a continuación. Como primer punto, vamos a conversar sobre el entendimiento. La importancia de entender es vital para nosotros los cristianos. El entendimiento es mucho más que saber lo que dice la Biblia. Es comprender con el corazón lo que Dios está revelando. Es ver más allá del versículo, más allá de la prueba que vivimos, más allá de los ruidos. Es la habilidad de conectarnos con lo divino, como lo celestial
cómo lo divino, el Creador, lo hacemos vida en nosotros, en lo cotidiano, en el día a día, en las 24 horas, como dicen ahora, 24/7. Si nosotros partimos de ese principio que recibimos al Señor, que Él habita con nosotros y está en nosotros, es 24/7. Él no vino, se fue, atendió a otro por allá, regresó, nos atendió otra vez, escuchó nuestras oraciones, nuestras súplicas, estuvo un ratico con nosotros, se volvió a ir. No. Por eso es que en esta revelación, muy pocos escucharán un canto decir: ven Espíritu Santo, habita en nosotros, o nos escucharán muy poco decir: aquí está la presencia del Señor, porque está el pastor, porque está el ministro. No, el Señor está con nosotros permanentemente, estemos solos, estemos acompañados, siempre el Señor está con nosotros. Entonces, volviendo a esa necesidad de entendimiento, vamos a ver Proverbios 4:7. Proverbios 4:7, en esta versión dice: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y conseguirla. ¿Ok? Fíjense cómo dice: toma la decisión. Tomar la decisión implica una acción consciente de adquirir la sabiduría para poder desarrollar el entendimiento. Otra versión dice: sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Wow. Aquí, inteligencia se traduce del hebreo binah, que implica discernimiento profundo. Esa capacidad de entender con propósito. El entendimiento espiritual permite ver más allá de lo evidente y conectar, entonces decíamos, lo celestial con lo cotidiano. Eso nos lo va a permitir la sabiduría. Eso nos lo va a permitir el entendimiento. No nos va a llegar por arte de magia. Volvemos a lo que dice Proverbio. Toma la decisión de buscar, obtener la sabiduría y la conseguirás. Sin el entendimiento, la fe se convierte en una rutina. Convertimos la fe en un rezo. Aún los cristianos, con la comprensión de esto, todavía asumimos la fe como un rezo. Y quizá ya no es el repetitivo que hacen los católicos o que hacen en otro lado. Quizá no es ese tipo de rezo, pero convierto la fe en un amuleto. Y igual estoy cayendo en creer que nada más unas palabras dichas son suficientes. Son importantes, pero no suficientes. Sin entendimiento, las pruebas que nosotros vivimos carecen de sentido. Parecen que no tienen sentido. ¿Cómo entender entonces que voy a sufrir lo que vivo día a día si ya Jesús murió por mí y borró mis pecados? Se nos generan las dudas, porque no hay entendimiento. Entonces, cuando muere un familiar, alguien que amo, cuando paso por una situación difícil, le echo la culpa al Señor. ¿Dónde está Dios que se llevó a mi mamá o a mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando se enfermó? ¿Dónde estaba Dios? Y nos hacemos unas interrogantes que ponen en duda la fe, cuando no hay entendimiento. Y la perseverancia se agota, se cansa, porque no hay un fundamento. Un cristiano que no busca entendimiento puede vivir de emociones, pero cuando esas emociones se van,
la fe se tambalea. Por eso tenemos en muchas iglesias que se han especializado en lo motivacional para mantenernos constantemente con una esperanza de alegría, de entusiasmo, de que algo bueno va a pasar. Pero no hay un entendimiento profundo en realidad de lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que pasaremos por situaciones difíciles. La palabra dice también que tendremos muchas dificultades. Y entonces, si no estamos preparados con el entendimiento para discernir lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, nuestra fe se va a agotar. Con entendimiento, la fe se transforma en convicción. La esperanza se vuelve formación. Ya vamos a ver cómo es esto. Y el dolor revela propósito. De la historia del pescador, podemos deducir que el esfuerzo inteligente, guiado por el entendimiento y el conocimiento, van a dar frutos positivos. No fue suficiente la fe que él tenía. Incluso no fue suficiente el esfuerzo que él tenía y la constancia. Le faltaba entendimiento. Un ejemplo cotidiano de esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas? Hay un propósito. Pero si no lo entendemos, nos frustramos porque esperamos respuestas inmediatas. En cambio, quien comprende que Dios trabaja en el tiempo eterno, piensa distinto. Cuando nosotros nos movemos por la motivación y nos dicen que estamos pronto a recibir un milagro, que estamos pronto a recibir esa liberación que tanto anhelamos desde el punto de vista financiero, y si no sucede, nos frustramos. David decía en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Fíjense lo interesante de esto. El entendimiento nos ancla a esa esperanza, incluso cuando las circunstancias están gritando lo contrario. El entendimiento no es opcional, es vital, porque alimenta la fe con dirección y permite que la perseverancia dé frutos y a su vez no se conviertan en una carga. Eso nos lleva a ver cómo manejamos esa perseverancia que tenía el pescador, pero con el entendimiento. Perseverar no es simplemente aguantar. Muchas veces confundimos el perseverar con el aguantar y por eso se nos convierte en una carga o en un sufrimiento permanente. No es resistir, yo resisto la tempestad porque viene. No, la perseverancia es más que eso. En el contexto de la palabra, perseverar con entendimiento significa caminar con propósito, persistir con una visión y mantenerse firme sabiendo por qué y para quién lo hacemos. Cuando nosotros no tenemos esa visión clara, empezamos a actuar en nuestra propia fuerza y en nuestro propio entendimiento. Y nuestro entendimiento humano va a fallar y de allí vamos otra vez a cansarnos, a fatigarnos y vamos a perder la brújula. Lucas 8:15.
Vamos a ubicar Lucas 8:15. ¿Quién lo tiene por ahí? Por favor. Lucas 8:15. Dice en esta versión, el extracto que me interesa tocar, dice: mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Tiene alguien por allí algo? Aquí la perseverancia no nace del entusiasmo inicial, sino de una comprensión profunda del mensaje. La tierra buena no es nada más fértil, es entendida. Hebreos 10:36 dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense entonces que nos están hablando de otra cosa, la paciencia. Hebreo dice, repetimos, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pedro en la segunda carta, capítulo 1, 5 al 7, nos dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. Aquí vemos entonces que la perseverancia es parte de una cadena espiritual que comienza con la fe, pero se fortalece con el conocimiento. Si no tenemos entendimiento, esa cadena se rompe. ¿Qué implica entonces perseverancia con entendimiento? Es discernir el propósito detrás de las pruebas. No todo dolor es castigo y no toda espera es olvido. El entendimiento nos permite ver que Dios está obrando incluso en silencio. Cuando nosotros creemos que el Señor se ha olvidado, Él está actuando. Cuando yo creo que su mano no me está sosteniendo, Él me está levantando. Pablo nos hablaba de recordar lo eterno en medio de lo temporal. En la segunda carta a los Corintios, Pablo decía: no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible. La perseverancia se sostiene cuando entendemos que lo eterno pesa más que lo inmediato. Y lo hemos estudiado en varias oportunidades, el pastor lo ha dicho, y hay varias prédicas que hablan de esto. Lo que yo puedo ver es temporal. Todo lo que tú te imagines, que tú puedas ver, que puedas palpar, que puedas tocar, es temporal, tiene un principio y tiene un fin. Lo que yo no veo es lo eterno. Entonces, de esta manera podemos transformar la espera en un proceso de formación. Porque el que entiende no solo espera, sino que se prepara. Y al prepararse se está formando. Esa perseverancia se convierte entonces en una escuela. Porque tienes claro el objetivo, tienes la visión definida, sabes que debes esperar, no te vas a echar en un chinchorro a esperar.
te vas a preparar, y para prepararse implica accionar, y accionar y prepararnos implica formarnos. Y de esa manera vemos que esa espera no es un castigo, sino una escuela. Esto es discernir el propósito de la prueba. Recordar lo eterno en medio de lo temporal y transformar esa espera en un proceso de crecimiento, de formación. La fe sin entendimiento es como una vela sin base. Prendes la vela, ella te va a alumbrar, pero el viento la va a tumbar, porque no tiene una base sólida. En cambio, la fe con entendimiento es una lámpara de aceite. Se alimenta, se sostiene y alumbra la noche más larga o más oscura. Fíjense la diferencia. En el caso del pescador, la vela sin base es la fe que él tenía. Era inquebrantable. Cada vez que él lanzaba su red, con la esperanza de que algún día iba a funcionar. Y esa era la chispa, su intención, encendía la vela. Salía a cumplir día a día con el propósito, pero carecía de entendimiento sobre el comportamiento de los peces en el agua. Si el pescador hubiese combinado su fe con entendimiento, ya dijimos que su historia hubiese sido otra. Esto en el caso de la moraleja del pescador, pero vamos a ver qué dice la Biblia con personajes allí narrados, donde podemos ver ejemplos reales de fe con una visión clara. El primero que tenemos hoy para compartir es la vida de José, un entendimiento que transforma la traición. Esa historia la podemos conseguir en Génesis 50:20. Tomen nota por allí para que la revisemos más adelante, la historia de José. José decía: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de gente. A pesar de que él fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes habían prometido ayudarle, José no se amargó. Entendió que su sufrimiento era parte de un plan mayor, que era preservar vidas. Su fe no solo era la resistencia, fue la visión. Perseveró porque comprendía que había un propósito más grande, un propósito divino. Cuando entendemos que Dios usa incluso lo injusto para formar lo justo, la fe se vuelve resiliente. Y la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad, es superar algo y salir fortalecido, incluso mejor que antes. Cuando nosotros tenemos este entendimiento de José, entonces no nos damos mala vida, por decirlo de una manera, de las cosas temporales que estamos viviendo, porque sabemos que respondemos a un plan mayor. Otro ejemplo lo tenemos con Nehemías, un entendimiento que ignoraba los ruidos. Contextualicémonos en Nehemías, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En Nehemías, en 6:3, decía: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. La estrategia de los enemigos de Nehemías era sacarlo del contexto que estaba que era la construcción de los muros, quizás para negociar, quizás para hacerle una traición mayor y hacerle daño. Pero Nehemías comprendía la intención maliciosa de sus enemigos y rechazó la invitación, alegando que él estaba muy ocupado con una gran obra y que no podía abandonar sus deberes.
Incluso la palabra habla que fueron 3 y 4 veces que le insistieron. Y Nehemías se mantuvo firme en su decisión y continuó trabajando en la reconstrucción de las murallas. En medio de las amenazas, de las burlas, de las conspiraciones, Nehemías no se distrajo. Su entendimiento del llamado era tan claro que no perdió tiempo en responder provocaciones. Perseveró porque sabía lo que él estaba construyendo. El que entiende su misión no se detiene por las críticas. La fe con entendimiento no se desgasta en discusiones, se enfoca en edificar. Y a eso me refería cuando iniciábamos y le explicaba que en este mundo constantemente vamos a tener situaciones que nos entretienen, situaciones que nos buscan desviar, y como el ejemplo de Nehemías nos invita a discernir, a ver esas situaciones y no permitir que nos interrumpan de nuestro propósito. Otro de los personajes que en la Biblia hace mención del entendimiento, que ve lo eterno, es Pablo. En la segunda carta de los Corintios, Pablo dice: lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Lo conversábamos ahora. Pablo enfrentó persecuciones, naufragio, cárcel, enfermedades, azotado, en fin. Su perseverancia no venía de ser optimista, sino del entendimiento. Él tenía claridad en su propósito. Sabía que su sufrimiento tenía peso eterno. Su fe no dependía de resultados inmediatos, sino de una visión celestial. Cuando entendemos que lo eterno vale más que lo visible, la fe se vuelve inquebrantable. Esta lección de Pablo debe quedarnos a nosotros fresca siempre en nuestras mentes. Cómo él, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, a pesar de todas las situaciones y las circunstancias que él vivió, no lo hicieron dudar en ningún momento. Siempre se mantuvo firme, porque su fe era inquebrantable. Y el centro de los personajes de la Biblia, que es Jesús, también podemos ver ese entendimiento en la cruz, ese abrazo a la cruz. Pablo lo decía en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús no fue víctima de la cruz, fue el protagonista del plan redentor. Su perseverancia no fue por una obligación del Padre, sino por entender del gozo que vendría, que era la salvación de muchos. ¿Jesús lloró? Sí. Sin embargo, su claridad siempre mantuvo: que se haga tu voluntad. Señor, si es tu voluntad y si puedes, aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo aquí anima a los creyentes de Hebreos y a todos nosotros a mirar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto significa que en Jesús inicia nuestra fe, pero en Él se perfecciona. Esa fe que entiende entonces el porqué de la cruz, no la evade, la abraza. Estos ejemplos que hemos compartido nos llevan a entender entonces
que una fe sin entendimiento se agota, pero con una visión clara se multiplica. No se trata nada más de resistir, sino de comprender para transformar. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos cultivar el entendimiento para fortalecer nuestra fe. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que este entendimiento no se va a adquirir ni por arte de magia, ni por accidente, ni por acumulación de información. No se trata nada más de las veces que leamos la palabra, que es importante, pero no es la cantidad de la forma repetitiva que lo hagamos. ¿Ok? Vamos a entender, a discernir más allá de lo repetitivo que pueda ser. Se cultiva el entendimiento, se cultiva como una semilla que necesita, ya decíamos, tierra fértil, cuidado constante, pero luz divina. El discernimiento viene dado también como la gracia. Es un proceso activo, intencional y profundamente relacional con Dios. Decíamos que la gracia está allí gratis para todos. Pero somos nosotros los que debemos acceder a ella, porque el Señor nos la da a todos por iguales, pero no todos accedemos a ella, porque el Señor también respeta nuestro libre albedrío. Entonces, somos nosotros los que debemos cultivar el entendimiento para fortalecer la fe. Es un proceso activo, acción, intencional, es decir, yo debo promoverlo en una relación permanente con el Señor. ¿Cómo hacemos eso? La oración constante es una primera herramienta, pero debe ser un diálogo que transforma. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. La oración no es solo pedir, la oración también es escuchar. Muchas veces nos ha pasado que oramos y no escuchamos la voz de Dios. Orar también es escuchar, es discernir, es alinearnos con el corazón de Dios. En esa constancia de la oración, el Espíritu Santo revela verdades que no se comprenden con la mente natural. Perseverar en la oración es como regar la tierra del alma. Aunque no veamos sus frutos inmediatos, se está preparando el terreno para el entendimiento. La oración es como el rocío de la mañana, invisible, pero vital, para que la semilla del entendimiento brote. Hermanos, hasta nuestra forma de orar debemos cambiar. Adorar al Señor, darle las gracias, la gloria, la honra. Y si de la oración hacemos un constante actuar, o mejor dicho, que en nuestro día a día lo que estemos haciendo sea una vida en oración constante, vamos a ver entonces resultados del entendimiento. Otra manera es el estudio de la palabra, porque la palabra es luz para el discernimiento, para el entendimiento. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ya dijimos pues que la palabra es nuestra guía.
Es la voz que enseña, corrige y revela. Pero el estudio guiado implica leer con intención, meditar con humildad y aplicar con obediencia. No es leer por leer. Y de ahí la importancia de que nos reunamos los miércoles para el estudio también de la palabra. El entendimiento crece cuando la palabra se convierte en espejo, en brújula y en alimento. No leamos nada más para saber. Es importante, pero leamos para ser transformados, con propósito reflexivo. Cuando vayamos a leer la palabra, hagámonos estas preguntas. ¿Qué me está mostrando Dios aquí en lo que estoy leyendo? ¿Qué me dice sobre Él? ¿Qué me dice sobre mí? ¿Qué dice sobre mi camino? Y de esa manera tengo una lectura con propósito. Si quieres leer por leer, es como cuando agarras un libro de historia, que la Biblia la tiene bastante. Si lees por leer, te vas a enterar de muchas cosas que allí se narran y te van a permitir entender. Pero si lees con propósito, más que informarte y entender algunas cosas, vas a tener el discernimiento necesario para fortalecer tu fe. Hablamos entonces de la oración, hablamos de la lectura de la palabra y vamos a hablar de la importancia de congregarnos. La comunidad de la iglesia en un entendimiento compartido. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La fe crece en la comunidad. El entendimiento se afina cuando se comparte, se escucha, se confronta con amor. Dios usa la comunión para revelar verdades que no se descubren en soledad. Perseverar con otros nos recuerda que no caminamos solos y que el entendimiento también se cultiva en el diálogo entre los hermanos. La comunidad, nosotros somos como ese rompecabezas, ese mosaico, que cada creyente tiene una pieza que revela el diseño completo del entendimiento espiritual. Y vemos que Pablo, en la carta de los Corintios y en Romanos, habla y describe cómo los creyentes, aunque de diversas formas, en unidad orgánica, funcionan bajo un solo cuerpo, bajo la cabeza de Cristo. ¿Es importante congregarnos? Sí, sumamente importante. Y más que congregarnos a recibir, debemos dar, debemos servir. Si la congregación está convocada a las 10, yo llego a las 9, porque siempre hay algo que hacer: pasar una escoba, prender la bomba, ver que los aires están encendidos. Hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. El sonido, el micrófono, la silla, la mesa, el compartir, lo que sea, hay algo que dar. No esperes. Si estás llamado a las 10, no esperes para llegar después de las 10, llega antes. Que tu llegada a tiempo va a ser de mucha utilidad para la congregación. Otro de los puntos, decíamos entonces, oración, lectura de la palabra, congregarnos. Otro es la obediencia. Entender haciendo. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto lo vemos en Juan 7:17. El entendimiento no es solo recibir, no solo se recibe, se activa al obedecer. Cada paso de fe
abre una nueva dimensión de comprensión. Dios revela más a quienes responden con acción, no solo con una buena reflexión. La obediencia es la llave que abre puertas de entendimiento que el intelecto no puede forzar a abrir. Fíjense esto, la obediencia es la llave que abre puertas del entendimiento que el intelecto nuestro no puede abrir. Wow. Cultivar el entendimiento es como preparar un jardín espiritual. Se ora como se riega, se estudia como quien siembra, se convida como quien poda y se obedece como quien cosecha. Y cuando el entendimiento florece, la fe persevera con propósito, visión y gozo. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese esta última palabra, si no desmayamos. Y en comunidad podemos apoyarnos. El que está desmayando, hay alguien que le puede tender la mano, lo puede motivar. Si está solo, desmaya, quizá no hay quien le tienda la mano. Aunque la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sí es una caminata constante, permanente. A veces sientes que vas ligero, casi que vuelas, y el camino parece fácil, pero hay días donde sientes que vas pesado, cargado, como si llevaras una mochila de piedras encima en la espalda, y cada paso que damos es un esfuerzo incansable, insoportable. Cada problema que tenemos, cada circunstancia difícil que estamos viviendo, cada vez que nos levantamos en la mañana y no sabemos qué le vamos a dar de comida a nuestros chamos, cada vez que voy al trabajo y sé que lo que gano no es suficiente, cada vez que salgo a buscar trabajo y no consigo, cada vez que visito a ese familiar que está enfermo, que se lo está comiendo el cáncer y que no tengo la posibilidad de ayudarle y que ellos no tienen la posibilidad de ayudarles, es ese peso, esa carga que llevo, esa situación en la que me sumerjo. Es esas veces que he querido tirar la toalla y mandar todo al carrizo porque mi fe se agota, porque a veces creo que el Señor me abandonó, porque quizás hay alguien que también le echa leña al fuego y señala y acusa y cuestiona nuestra fe. Y sabemos que el enemigo actúa de esa manera. No se trata de qué tan rápido nosotros andemos en la vida. No se trata de velocidad, se trata de entendimiento, de revisar cuál es el propósito. Porque lo que importa es tener el propósito claro. Mi estimado hermano, mi estimado hermana, todo en la vida tiene un propósito y ya está escrito. Todos en la vida tenemos una misión y al culminar esa misión vamos a partir. Y no somos nosotros los que podemos cuestionar eso. Todos en algún momento nos va a llegar la hora. Quizás no nos guste el cómo, pero nos va a llegar ese momento. Lo que nosotros debemos tener claro
es el propósito. No se trata de resistir por resistir, como quien aguanta a diario ese chaparrón de agua. Salimos a la calle, nos cayó encima y a veces no sabemos ni por qué. Y no tengo otra ropa que ponerme para cambiarme porque estoy lejos de mi casa. Se trata de avanzar con convicción, con la certeza de cada paso que vamos a dar, por más pequeño que sea, tiene un sentido profundo y nos acerca a ese destino. Es tener los objetivos claros desde el punto de vista espiritual. Así el sendero por donde vamos esté borroso. Así nos falle la brújula. Así perdamos ese mapa. Si yo tengo un propósito claro y entiendo que mi propósito está en Cristo, Él me va a dar esa fortaleza que necesito para superar todos esos obstáculos. ¿Qué nos sostiene cuando tenemos todas estas situaciones? Cuando parece que la cuesta está muy empinada y que ya no doy más. Primero, la promesa de Dios. Él no olvida lo que sembramos en fe. Aunque no veamos frutos hoy, hay una cosecha en camino. Segundo, el ejemplo de Cristo. Jesús no perseveró por una obligación, sino por amor. Su cruz tenía un propósito que era redimirnos. Abracemos esa cruz. Coloquemos todas nuestras cargas y digamos en esa oración: Señor, en mi fuerza no puedo más. Dame el discernimiento necesario para fortalecer mi fe y avanzar. Y tengamos clara la visión del reino. Cada paso que damos, con el entendimiento correcto, construimos ese reino del Señor aquí en la tierra. Aunque parezca pequeño lo que yo estoy haciendo, aunque crea que es insignificante, tu presencia es valiosa. Tu aporte es necesario. Tus ganas las necesitamos. Hoy más que resistir, el Señor nos llama a avanzar. Que nuestra fe no sea una reacción, sino una decisión. Y que la perseverancia no sea solo aguantar, sino tener una visión clara. Pidamos entonces al Señor entendimiento. Caminemos con propósito y cuando llegue la cosecha sabremos que cada paso ha valido la pena. No salgamos a pescar por impulso. No sigamos repitiendo lo que comúnmente hacemos. Transformemos nuestra forma de pensar a través del discernimiento que el Señor nos da. Queridos hermanos, no hace falta pararnos a las 4 de la mañana a orar. Y ya eso lo sabemos. A la hora que tú quieras, a la hora que tú puedas. Pero más bonito es si logramos que nuestra vida sea una constante oración al Señor. Que nuestro testimonio invite a otros a preguntarse por qué eres diferente. Que cuando estudiemos la palabra del Señor, lo hagamos con una visión de querer escudriñar y saber qué me quiere decir el Señor hoy. Que cuando vengamos a la iglesia, vengamos con la disposición de servir. Queridos hermanos, tu presencia es valiosa. Y si viene con alguien más, gloria a Dios. Y si vienes a servir, gloria a Dios.
cada uno de ustedes es necesario. No es porque el Señor nos necesite, es porque nosotros lo necesitamos a Él. Para poder disfrutar del fruto de esa cosecha, debemos activarnos. Que nuestra fe no sea una fe de palabras, sino de acciones. Que nuestra fe madure según el entendimiento. Que nuestra fe sea esa lámpara que ilumina a todo aquel que está a nuestro alrededor y que quizás está confundido, que quizás está perdido, que quizás no entiende. Y muchas veces está aquí mismo, a nuestro lado, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro compañero de labores, nuestro hermano de la iglesia, porque todavía está actuando en fe, sumergida en esa esperanza de que algún día Dios va a sacar la varita mágica y va a activarse. No, Dios no tiene varita mágica. Disfrutemos de la gracia del Señor, accediendo a ella con una fe, con entendimiento, con propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie.